digitalización, otros de repente implementando sistemas, como gestor, como inspectores, en todos esos temas son muy importantes, muy interesantes, porque de cierta manera nos van a ayudar a tener unas herramientas que sean las más adecuadas al momento de ejercer cualquiera de estas funciones, ¿no? A ver, señores, yo considero de que toda actividad, ¿sí? Llámese esta una actividad productiva, de extracción, de transformación, de construcción, de plan de cierres, etcétera, corresponde como primer punto tener un inicio en el sentido de hacer las cosas de la manera más correcta, ¿sí? Entonces, todas estas actividades que los he mencionado ya requieren en un inicio tener un punto de partida. Este punto de partida significa de que tenemos que tener unos permisos, licencias, autorizaciones de la autoridad competente en el sector que se esté desarrollando esta actividad. Siendo así, es importante tener de cierta manera conocimiento cómo es que yo voy a obtener todos esos títulos habilitantes. Entonces, señores, acá les presento yo en esta imagen, ¿sí? Lógicamente tenemos un Sistema Nacional de Gestión Ambiental, que no es más que son partes, elementos que deben actuar de manera sincronizada, interactuar entre ellos. Entonces, tenemos acá esta figura en donde vemos 5 satélites alrededor, ¿no? Tenemos el Sistema Nacional de Informática Ambiental, tenemos el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, así como el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Estos 5 elementos o estas 5 partes deben trabajar de manera concertada, ¿sí? Interactuar lo más pronto posible. Entonces, cuando nosotros vamos a realizar esas actividades, debemos tener el permiso y abocarnos de cierta manera bajo qué marco normativo, marco legal nosotros nos vamos a desarrollar. Entonces, lógicamente, esta actividad sí que se va a desarrollar requiere un estudio ambiental. Cuando yo me refiero a estudio ambiental, puede ser una declaración de impacto ambiental, puede ser un estudio de impacto ambiental detallado, semi-detallado, puede ser un PAMA, puede ser un diagnóstico ambiental, etcétera, etcétera. Entonces, al margen del estudio que se vaya a elaborar por parte de alguna consultora que esté debidamente registrada en el sector, es necesario nosotros dar conocimiento de esto, ¿no? A nuestra alta dirección. Estamos hablando en el caso de que seamos gestores, implementadores, ¿sí? Porque casualmente para eso nos contratan a nosotros, para dar respuestas, dar soluciones a la actividad que tú estás desarrollando. Entonces, es la labor del especialista ambiental, ¿sí? Hacer toda esta gestión para obtener los permisos de las licencias. Entonces, señores, una vez que la empresa ha elaborado cualquiera de los estudios ambientales que yo los he mencionado, lógicamente va a entrar a un proceso de evaluación por parte de la autoridad competente. En principio, hay que recalcar que hoy en día que ya está funcionando el SENACE ya desde el 2012, ya solamente al SENACE han sido transferidos todos aquellos estudios, pero ya detallados, ¿sí? Llámese en minería, llámese en industria, ¿sí? Llámese en agricultura, transporte y vivienda, todos los estudios de impacto ambiental, pero detallados, ¿sí? Son transferidos al SENACE. Los otros estudios que no los he mencionado, todavía se siguen haciendo revisiones en las direcciones, en la Dirección de Gestión de Asuntos Ambientales de cualquiera de los sectores, industria, minería. Entonces, ya que estamos hablando de industria, si yo voy a desarrollar una actividad, no sé, de bebidas, de papel, curtiembre, cemento, etcétera, etcétera, lógicamente, mientras no sean estudios de carácter detallado, ¿sí? Categoría 3,
todavía se siguen presentando a los diferentes sectores. En este caso, a lo que es el Ministerio de la Producción, ¿no? Con el vice, bueno, el subsector de industria, ¿no? Perdón, el subsector de manufactura o el subsector también de comercio interno. A ver, señores, entonces, una vez que la autoridad competente ha hecho la evaluación de este estudio, ¿sí? En forma, en fondo, y ve que está como se dice, ok, ¿sí? Ya se le alcanza una certificación ambiental. Esta certificación ambiental, ¿sí? Se puede alcanzar a través de una constancia, a través de una resolución directoral en el cual está contemplado todos los compromisos que el responsable asume. De más está hacer recordarles de que el responsable, ¿sí? O el administrado en este caso, tendría que asumir todas las funciones y hacer el seguimiento, el control, lo que corresponde a sus efluentes. ¿Sí? Él es el responsable de la gestión de sus efluentes, de sus emisiones, residuos sólidos y otros componentes que se requieran, ¿no? Entonces, la certificación ambiental no es más que un acto resolutivo que otorga la autoridad que apruebe el DIGA de un proyecto de inversión. Bueno, acá les estoy haciendo un alcance, ¿sí? De la ley 27446, que es la ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, que es el CIA, así como de su reglamento, ¿no? Está bajo el Decreto Supremo 019-2009 del INAM. Entonces, el CIA, señores, es una normativa. A ver, la Ley General del Ambiente de 2005, ¿sí? Pero en el 2001 ya existía ya el CIA y su reglamento. Entonces, tanto en el CIA como en el reglamento están establecidos una serie de funciones, una serie de obligaciones, la cual tiene que asumirlo el responsable de esa actividad. Sí, ahí está plasmado, ¿sí? Estas figuras que tienen que ver con las categorías. La categoría 1, categoría 2, categoría 3. ¿Qué significa categoría? Significa que la actividad que yo voy a desarrollar, yo tengo que ya clasificarlo. ¿Y cómo se hace esta clasificación? Esta clasificación está dado por el nivel de riesgo y por el impacto que puede generar, ¿sí? Durante la ejecución de estos proyectos de inversión. Es decir, si yo voy a implementar o yo voy a desarrollar una actividad en donde yo ya a través de la consultora o yo como responsable, ¿sí? Sé que mis impactos que yo voy a generar son leves, ¿sí? Es decir, que no tienen no tendría mucha afectación, mucha perturbación al ambiente, son impactos pequeños que yo los puedo controlar, ¿sí? Entonces, a mí me corresponde gestionar, tramitar un estudio, ¿sí? De categoría 1, que es la declaración, ¿sí? De impacto ambiental. Entonces, con un día, ya, yo creo que con eso es suficiente. Pero si la actividad que yo voy a desarrollar ya implica unos riesgos ya moderados, ¿sí? Que requieren mayor atención para evitar alguna perturbación un poco más complicada en el ambiente, ¿sí? O en las personas o en la infraestructura, entonces ya yo debería ya presentar un EIA semi-detallado categoría 2. De igual manera, si esa actividad que yo voy a desarrollar, los impactos ya no son leves, no moderados, pero sí son ya significativos, o sea, son mayores, ya más críticos, ya corresponde hacer un EIA ya detallado. Entonces, la clasificación ambiental de los estudios tiene que ver mucho de los impactos que yo voy a generar. Entonces, si vemos en la parte inferior, ahí tenemos las tres categorías, la categoría 1, categoría 2, categoría 3, y tiene que ver con el nivel de impacto. Un impacto significativo leve, moderado y alto. Ya, señores, estos estudios que se presentan a la autoridad competente, ya asumiendo que ya tenemos nosotros ya una acción resolutiva, ¿sí? Lógicamente corresponde ya a la empresa, ¿sí? A la organización,
que va a desarrollar esta actividad, desarrollar todas las acciones que corresponden a la parte de acciones preliminares, construcción, ejecución y cierre de cualquiera de las actividades. Pero siempre tiene que estar abocado a principios, a 8 principios que está también ahí en el CIA, está en el reglamento, está en la ley. Y esto básicamente tiene que estar relacionado, abocado, ya básicamente a criterios que son muy importantes considerarlos, ¿sí? Es decir, no tendría por qué haber una perturbación que ponga en riesgo la salud de las personas, la calidad ambiental, el aire, el agua, el suelo, los ruidos, los residuos sólidos, los efluentes, las emisiones, que ponga en peligro los recursos naturales, ¿no? Así, ¿no? El agua, el suelo, la flora, la fauna, de igual manera que no haya una perturbación, y si que lo hay, que sea leve, y en todo caso implementar un plan de manejo ambiental en donde esté contemplado medidas, ¿no? De cierta manera a mitigar o a controlar esa perturbación. También tiene que ver, tener en cuenta que los ecosistemas, ¿sí?, acuáticos o terrestres no sean afectados. Tiene que ver también con los estilos de vida de las comunidades, los espacios urbanos, el patrimonio arqueológico, histórico, arquitectónico. Entonces, señores, como nosotros podemos ver, la actividad que se va a desarrollar tiene que estar sujeto a estos 8 principios, ¿sí? Deben tener bastante cuidado al momento, ¿sí?, de la ejecución del desarrollo de estos trabajos, que esté de por medio, básicamente, de estos 8 criterios, la vida de las personas, la seguridad de las personas, el cuidado del medio ambiente, la protección de los ecosistemas, y un poco ir más allá, también la parte cultural, histórica. Es por eso que en los proyectos que se desarrollan, tiene que tener la opinión favorable de algunas entidades que de cierta manera uno de repente lo puede obviar. ¿Por qué digo esto? Porque si de repente la actividad se va a desarrollar en un lugar donde hay probablemente algunos restos arqueológicos, lógicamente tenemos que tener un permiso, una autorización de parte del Ministerio de Cultura, ¿no? Presentar un CIRA, ¿no?, que es un certificado de inexistencia de restos arqueológicos, y luego pues, todas las gestiones que corresponden. De igual manera, si voy a desarrollar una actividad en donde voy a necesitar bastante agua de un cuerpo natural, ¿sí?, lógicamente tengo que tener la autorización, ¿sí?, de uso de agua de parte de la Autoridad Nacional del Agua, que es el ANA, ¿no? Igualmente, si voy a hacer el vertimiento, al ANA. ¿Se dan cuenta? Entonces, igual, si hay un lugar que está, o la actividad se va a desarrollar de repente dentro de, o cerca a un área, ¿no?, protegida, una zona de amortiguamiento, un área, ¿no?, de reserva natural, hay que tener bastante cuidado, y el permiso de CERNAC. Entonces se dan cuenta, no solamente tenemos que tener el permiso, la licencia de la autoridad competente en el área ambiental, sino también de otros entes, ¿no? Del ANA, también de CERNAC, tenemos que ver el Ministerio de Cultura, y así por el estilo, ¿no? Acá he consignado he hecho un extracto, ¿sí?, en verdad, del artículo 26 de este reglamento del CIA, y es muy importante, señores, que nosotros lo conozcamos esto. Y atención a lo que dice, mire, acerca de la valorización económica del impacto ambiental. Entre otras cosas, dice, debe considerar el daño ambiental generado, el costo de la mitigación, el control, la remediación, rehabilitación, medidas de manejo ambiental, compensaciones. Y este artículo 26 encaja de cierta manera con lo que se está viendo ahorita acá en este derrame de hidrocarburos en Ventanilla. Es por eso que estamos viendo que es un proceso bien complejo. Hasta el momento no sabemos cuál es el daño ambiental, cuánto es peor la compensación y cuánto es la valorización. Entonces, yo entiendo que en este instante se estarán haciendo todas las evaluaciones para ver cuánto es que cuesta remediar toda esa zona. Sabemos que por ahí, por Ventanilla, por Santa Rosa, por Ancón, hay 2 zonas de reserva. Lógicamente, no solamente se ha visto afectado el ecosistema marino, sino también el ecosistema costero.
¿no? Bueno, es un tema que más adelante de repente lo vamos a tratar cuando veamos el tipo de supervisión del UEFA, ¿sí? Y lo que son las especiales, ¿no? Acá pasamos ya al segundo tema, que tiene que ver con el reglamento de gestión ambiental en industria. Como les mencioné yo hace un instante, todos los sectores tienen su reglamento. Algunos le llaman reglamento de gestión ambiental, como en este caso, pero otros le llaman en minería, ¿sí? Se le llama ya un reglamento de protección ambiental, ¿no? En las labores de minería de gran y mediana minería, ¿no? En esta ocasión, señores, tenemos acá el reglamento, ¿sí? Que bueno, acá tenemos dos normativas, que es el Decreto Supremo, la 017-2015 produce, donde aprueba el reglamento de gestión ambiental para la industria manufacturera y comercio interno. Lógicamente, esto de acá, en el 2019, ha habido una ligera modificación, básicamente en el tema de los monitoreos, porque no estaba bien establecido ¿no? Bajo qué parámetros, bajo qué lineamiento debería realizarse este monitoreo. Asimismo, es importante el 019 porque en la parte final, como anexos, da a conocer una serie de actividades en el rubro de la manufactura y el comercio interno, ¿sí? Y lógicamente ya te da una clasificación ya, ¿no? De qué industria, ¿no? Ya corresponde un estudio ya dado, ¿no? O sea, te corresponde a ti un PAMA, te corresponde un DA, y estas cosas no solamente para industria, sino también para lo que es este comercio interno. Ya más adelante le voy a dar un alcance a qué se está refiriendo, ¿no? Vale recalcar, señores, que antes de que exista el CIA con la clasificación 1, 2 y 3, que son los días y los estudios de impacto ambiental, ya existían otros estudios, ya antes de que aparezca esta normativa del 2001, ya en donde lógicamente no existía mucho, no había mucha claridad, no estaba muy definido qué estudio tenía que elaborarse. Entonces, lógicamente, esos estudios que yo les he mencionado de esas tres categorías son estudios preventivos en el sentido de que la actividad que tú vas a desarrollar requiere una información, ¿sí? General, completa, integral, ¿no? De cuáles van a ser tus riesgos, cuáles van a ser tus impactos en los tres niveles, en los tres, en la construcción, la ejecución y en el cierre. ¿Sí? Entonces son preventivos, te da un alcance de cómo tú deberías hacer toda esa gestión. Mientras que el PAMA, mientras que el DAM ya son ya instrumentos de gestión ambiental, pero de tipo correctivo. ¿Sí? Es decir, ahí aplica para todas aquellas empresas, industrias que han aparecido, que se iniciaron antes de que aparezca esta normativa. Entonces, lógicamente, hoy en día no lo vas a exigir tú que presente un guía porque ellos ya tienen un estudio anterior. Entonces, esos estudios que ellos ya cuentan antes del 2001 son correctivos. Ahí está el PAMA, ahí está el DAM. Y hay otros estudios. Más adelante tengo unas diapositivas. Ya, acá, por ejemplo, el reglamento de gestión ambiental en industria. ¿Qué cosa es lo que indica? Y hay que tenerlo bastante cuidado en el artículo número 5. Sí, hay unos lineamientos que yo lo he hecho solamente un extracto, sí, pero vale hacer una revisión un poco más general de esto. Sí, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, dice, hay que tener en cuenta, ¿sí? Estos temas. Por ejemplo, dice incorporar medidas de prevención y mejora continua promoviendo la aplicación de buenas prácticas ambientales, en el artículo 5. Promover la adopción de procesos productivos y de actividades utilizando tecnologías e insumos limpios. El reaprovechamiento también de los residuos, la reconversión de industrias contaminantes. Implementar, dice, mecanismos de participación ciudadana y de acceso a la información pública en temas ambientales. ¿Sí? También tiene que ver con lo que es propiciar la adopción de medidas preventivas y correctivas de gestión ambiental, promover el uso de tecnologías para la adaptación al cambio climático, la mitigación de gases de efecto invernadero y prevención de contaminación atmosférica, asegurar la incorporación de criterios de protección ambiental en el uso
y manejo de sustancias químicas y materiales peligrosos, así como también propiciar la ecoeficiencia, eficiencia energética y la responsabilidad social en la gestión ambiental. ¿Sí? A ver, seguimos. Ya, entonces, señores, este artículo 5 hay que tomar con bastante cuidado, ¿sí? Al momento de hacer una labor, ¿sí? Como implementador, como gestor, o como supervisor y como fiscalizador. Y yo creo, señores, de que en verdad nosotros como profesionales, cuando salimos de la universidad, lógicamente hacemos primero un trabajo de gestor, de implementación de sistemas en alguna empresa, alguna compañía o organización que requiera nuestros servicios profesionales, ¿verdad? Entonces, todo ese expertise hace de que en algún momento nos pasemos a la otra vereda, es decir, ya con ese conocimiento que tú tienes, ese bagaje de experiencia, ¿no? Uno tiene todas las habilidades, las competencias, las destrezas, el conocimiento suficiente como para ya irnos al otro lado de la vereda. Entonces ya vas a hacer ya supervisión, vas a hacer fiscalización, y así jugamos los profesionales, ¿no? A veces estamos en ambas veredas. Bueno, quien le habla, lógicamente, así se inició, ¿no? Trabajando en esa empresa, haciendo gestor, conociendo bonito cuáles son el trabajo que nos corresponde desarrollar, ¿no? Y hacerlo de buena forma. Y luego, bueno, no, eso fue mi trabajo, y luego pasé al OEF haciendo supervisión, haciendo fiscalización, y luego regresé nuevamente como gestor en Puno, Juliaca, y estas cositas entonces nos ayudan a nosotros bastante para ubicarnos y hacer un trabajo un poco más eficiente, más eficaz, ¿no? Entonces, estas cositas ya que les estoy mencionando, hay que tener bastante cuidado, porque lógicamente a la alta dirección, la superintendencia o la jefatura, ellos tienen una formación técnica muy diferente de repente a nosotros. Lógicamente nosotros somos los asesores en el tema ambiental. Así también habrá asesores en el tema de construcción, de operaciones, de calidad, de seguridad. Pero en el campo ambiental nosotros somos los asesores. Otros de cierta manera somos los corresponsables de lo bueno o lo malo que pueda suceder a esa empresa. En tal sentido, hay que tener, señores, bueno, conocimiento de lo que indica el reglamento de gestión ambiental, ¿no? En este sentido, y ponerle atención, bueno. Acá seguimos hablando igual del reglamento del artículo número 13, y acá el número 13 ya habla ya de igual manera, más obligaciones por parte del titular. Por ejemplo, entre otras cosas, también este es un extracto, lo pueden ustedes revisar si gustan ese reglamento, ¿sí? 2015, habla, por ejemplo, someter a la evaluación los SIGAS para su aprobación, cumplir la legislación aplicable a sus actividades y las obligaciones, presentar al término de la evaluación una versión consolidada, comunicar a la autoridad competente los cambios o modificaciones, realizar el monitoreo de acuerdo a los protocolos, presentar el reporte ambiental, contar con un inventario y adoptar medidas para un adecuado manejo de materiales e insumos químicos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nos quiere decir que todas estas obligaciones, el titular, el titular de la empresa responsable debería conocerlo, pero con la asesoría, ¿sí?, de nuestras personas. Entonces, lo que nos está diciendo, de cierta manera, como les indiqué en un inicio, de que él es el responsable, pues, ¿no?, de todo lo que pueda suceder en la empresa en cuanto a la parte ambiental, porque de eso estamos tratando hoy día la charla, ¿no? Tiene que hacerse cargo de todas las emisiones, efluentes, ¿no? Residuos sólidos, peligrosos, no peligrosos, que genera su industria, ¿no? De igual manera, es necesario tener un cronograma de las capacitaciones, ¿no?, las inducciones, los simulacros, la implementación de los planes de contingencia, el monitoreo, señores, es muy importante el monitoreo, y el monitoreo implica varias cosas, no solamente realizar el monitoreo, sino también presentar el monitoreo, y además de ello, ver que todos los parámetros que está contemplada en la normativa, ¿sí?, llámese para los ECAS o llámese para los LMPs, ¿sí?, tienen que estar completos. El punto de monitoreo, donde se van a realizar tus efluentes, tus emisiones. Entonces, cuando estamos hablando, señores, de monitoreo,
ambiental, lógicamente tiene que ver en cuatro, de repente lo podemos decir cuatro ítems, ¿no? Cuatro ítems. La realización de este monitoreo, la presentación, ¿sí? La evaluación de todos los parámetros y determinar también cuál es el punto de monitoreo. Sea esto en efluentes, sea en emisiones. Y no solamente eso, acá la norma de manera general te está diciendo también que tienes que tener un inventario de todos los productos, las sustancias químicas que tienes, que está en tu planta y que se necesita, pues, ¿no? Para esa labor. Entonces, lógicamente, tiene que tener un inventario, tiene que tener implementadas las hojas MS-DS, tiene que tener implementados algunos dispositivos de tal manera que estén plenamente identificados y no vaya a haber una afectación, no solamente al ambiente, sino a la persona, ¿no? Bueno, entre otras cosas, eso es lo que menciona este artículo 13, ¿no? Que es del reglamento. Lógicamente es necesario también tener conocimiento y eso ahí lo indica también, ¿sí? Tanto en el 2015 como en el 2019, ¿sí? El reglamento y su modificatoria hace saber también una serie de actividades que están lógicamente clasificados, ¿sí? De acuerdo al CIU, ¿no? Al CIU no es más que la clasificación industrial internacional uniforme, ya en la versión 4, sección C. Eso es lo que corresponde para este sector, ¿no? La sección C. Y lógicamente ahí está una serie de actividades, ¿sí? que lógicamente están por paquetes, ¿no? También está contemplado las actividades de comercio interno, sin transformación, ¿no? Son los centros comerciales, las empresas financieras, galerías, almacenes, mercados, laboratorios, supermercados, están algunos talleres, etcétera, etcétera. Acá hay una parte muy importante que hay que ir considerando, ¿no? ¿Sí? Yo he consignado acá actividades de comercio interno sin transformación, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, sabemos que hay actividades, ¿sí? Que son primarias y actividades económicas primarias y actividades económicas secundarias. Primarias son todas aquellas actividades que son de tipo extractivo, ¿sí? Entonces, esa materia prima no tiene ninguna transformación. Entonces, son de categoría, lo podemos decir, primaria, ¿no? ¿Cuál está ahí? Por ejemplo, los minerales, la pesca, la tala de árboles permitidos, ¿no? Así como eso, o de repente en el campo agroindustrial. Entonces, mientras no sufra alguna alteración, transformación, son primarias. Ya las secundarias ya son, pues sí, las que en base, en función a esa materia prima, ¿sí? Vamos a tener posteriormente unos productos terminados. Y ahí está, pues, la conserva de pescado, las industrias que ya lo tenemos ya en frascos, en conserva, ¿no? Tenemos ya la minería que ya se hace a base de estos minerales que tú lo has extraído de manera nativa, ya sufre una transformación. Y hay también otra actividad de tipo terciario que tiene que ver con lo que es ya transporte, ¿no? Laboratorios, análisis. Es un poco para darles un alcance a qué se está refiriendo así transformación. Bueno, los reportes de emergencia también hace saber este reglamento. Los reportes de emergencia, señores, deben, en primera instancia, el reporte preliminar debe darse dentro de las 24 horas. ¿Sí? Luego ya viene ya un reporte ya final, de emergencia final, en cuanto ya, eso sí puede, 48 horas, 72 horas, ¿sí? Donde se dé cuenta de la emergencia que se ha presentado. Cabe precisar, señores, que una cosa es emergencia y otra cosa es contingencia. Emergencia puede ser naturales o puede ser antrópicas, es decir, generada por el hombre. Una emergencia natural es un sismo, un tsunami, ¿no? Un terremoto, una inundación, un huaico, un deslizamiento, etc. Ese de ambiente natural, el hombre no tiene participación así. En la otra clasificación sí, ¿no? Puede ser una explosión, un incendio, un derrame, puede ser también una emergencia tecnológica, ¿no? Que puede ser un corte de luz, un corte de agua, de gas, puede ser también una emergencia social, algún conflicto social, alguna huelga, etc. Entonces, señores, para este tipo de las diferentes emergencias, existe también un plan de contingencia para cada uno de ellos. ¿Sí? Un plan de contingencia que yo tenga para sismo no lo puedo aplicar pues, para combatir, no para tomar acciones
para un incendio, ¿no? Es por eso que ahorita que estamos hablando de los planes de contingencia y las emergencias, había una emergencia que era el derrame de hidrocarburos en Ventanilla y teníamos que implementar un plan de contingencia, como su mismo nombre lo dice, ¿no? Contener, tomar acciones rápidas, inmediatas y que esto de acá no trascienda. Bueno, acá también este reglamento nos habla de la clasificación anticipada, señores. La clasificación anticipada no es más que una serie de actividades. Bueno, acá lo menciona solamente son 9. Y si revisamos el reglamento del CIA 2001, también habla de 9 actividades, ¿sí? Que requieren una clasificación anticipada. Y lógicamente esto de acá ya requieren, ¿sí? Lo menciona casi como anexo, ya en este reglamento, ya requieren ya un estudio, un EIA ya detallado. ¿Por qué? Porque ya se tiene ya el concepto, ya, o la idea, ya la proyección de que el desarrollar estos trabajos van a haber, hay la probabilidad y el riesgo de que se ocasionen riesgos muy críticos, ¿no? Muy significativos. Entonces ya, lógicamente, esto acá requiere mayor atención y esto sí ya lo ve el SENACE, ¿no? ¿Cuáles son? Las plantas petroquímicas, cemento, siderúrgica, las fundiciones, las químicas y las cerámicas. 500 significa de que normalmente plantas de cemento menores a 500 toneladas métricas, ¿ya? Por día, corresponde a un EIA semi-detallado, pero superando las 500 toneladas, ¿sí? Ya requiere un EIA. Lo mismo con un EIA detallado, lo mismo con las cerámicas, con mayores a 100 toneladas día de procesamiento, un EIA detallado. Habla también acerca de los instrumentos de gestión ambiental, los preventivos, los correctivos y los de seguimiento. Creo que ya atrás ya lo había mencionado ya, ¿sí? Tenemos la declaración de impacto ambiental, el día, como le dije, los EIA, los correctivos que son la declaración de adecuación ambiental, los PARMA, la planificación y seguimiento y la evaluación ambiental estratégica, así como los planes de cierre. Entonces, señores, hoy en día la EIA tiene toda una estructura de 8 puntos, ¿no? Entonces, lógicamente, es importante esta evaluación ambiental estratégica, que está acá en lo que es planificación y seguimiento. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando hablamos de evaluación ambiental estratégica, no es más que una serie de planes, de acciones encaminadas, orientadas a mitigar, a controlar, ¿sí? Este impacto. Entonces ahí tenemos el plan de manejo ambiental, tenemos los planes de contingencia, tenemos el plan de compensación, tenemos el plan de relaciones comunitarias, de participación ciudadana. Y es importante esto porque, lógicamente, ustedes podrán decir, podrán preguntarse, ¿no? ¿Y qué tiene que ver lo que es la participación ciudadana? ¿Qué tiene que ver lo que es relaciones comunitarias? Señor, es importante. Es importante porque no nos olvidemos de que la sociedad, la comunidad, requiere que a la empresa le den el permiso social. Entonces, es por eso que tienes todos los permisos, ya estás listo ya para procesar, para producir, y te das cuenta de que la población te dice, y nosotros, o sea, como que estás jugando de visita, ¿no? Lógicamente tienes que acogerte, adecuarte a un ambiente que no es el tuyo. O sea, yo tengo en este último trabajo es una empresa de Lima, de Cajamarca, ¿sí? Y se ha ido a hacer una obra de saneamiento a Puno, Juliaca y Lave. Entonces, lógicamente, tenemos que adecuarnos, tener conocimiento de las partes interesadas, ¿sí? Que van de cierta manera, a influir en el desarrollo de estos trabajos. Entonces, es necesario, ¿sí? Dar conocimiento a la población, a la ciudadanía, ¿no? De la implementación, la ejecución de estos trabajos, ¿sí? Y bueno, ese es todo un área de una expertise profesional que el IGA colectivo, acá me pareció también lo he subrayado con rojo, porque habla de un IGA, o sea, un instrumento de gestión ambiental tipo colectivo, que esto, bueno, implica irse a la micro y pequeña empresa. ¿Cuándo es colectivo? Yo en una oportunidad me fui a hacer un trabajo en Lima, ¿sí? Teníamos que hacer un estudio de una imprenta y, lógicamente, nos dimos cuenta
de que todo ese sector eran imprentas, ¿no? Entonces, lógicamente, desarrollaban toda su actividad y los efluentes lo vertían previo tratamiento hacia un canal y esto iba pues, a lo que es la red de alcantarillado, ¿no? Y me pareció interesante esto porque lógicamente se conversó, era un grupo pequeño de 5 empresas, imprentas, y bueno, se hizo un colectivo, pues no se hizo la consulta a la autoridad competente y nos hizo saber de que se podían agrupar si los efluentes, la actividad es similar, parecida, se podría hacer un solo instrumento, ¿sí? De manera integral, ¿no? Colectiva entre estos 5, y bueno, eso se logró hacer, ¿no? Entonces, por eso que menciono que con rojo, para también considerarlo, ¿no? Bueno, acá pasamos al tercer paquete, señores, que tiene que ver ya con lo que es la supervisión y lo que es la fiscalización ambiental en industria. Señores, a ver, el OEFA, que es el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, señores, fue creado en el 2008 mediante un decreto ley o decreto legislativo, la 1013. Si bien es cierto, sí fue creado en el 2008, recién inició sus actividades en el 2010. Ya, lógicamente, inició con poca competencia, hubo una resistencia de los ministerios, todos los ministerios que nosotros conozcamos, ¿sí? Tenían o todavía tienen su área ambiental, ¿no? Que es la Dirección General de Asuntos Ambientales, ¿no? Que puede ser en industria, puede ser en minería, puede ser en agricultura, puede ser en vivienda, puede ser en transporte. Entonces, antes de que aparezca el OEFA, ellos hacían ese trabajo, ¿no? La DIGAP hacía supervisión, hacía fiscalización, hacía evaluación de expedientes, revisión de expedientes, ¿no? Ellos hacían todo el trabajo en el tema ambiental, pero cuando ya se creó el Ministerio del Ambiente y cuando ya apareció el OEFA, lógicamente pues todos dijeron, oye, si hay un Ministerio del Ambiente, entonces lógicamente no tiene sentido tener un satélite en todos los ministerios, y se hizo la transferencia de esa parte, de la parte solamente de supervisión y fiscalización y evaluación, que más adelante lo vamos a ver. Entonces, en el 2008 fue creado, en el 2010 inició las actividades, y uno de los primeros sectores que hizo la transferencia fue minería, ¿no? En el 2011 fue energía, y ya paulatinamente, ¿no? Ahí apareciendo pesquería fue en el 12, industria también en el 12, luego fue sumándose agricultura, salud, transporte, vivienda y construcción, etcétera, etcétera, ¿no? Para tener más o menos una línea del tiempo del OEF. Acá, de cierta manera, vamos a ver las funciones, ¿sí? Generales del OEFA, ¿no? Básicamente el OEFA, señores, tiene 3 funciones: la función de evaluación, la función de supervisión y la función de fiscalización. ¿Sí? Cuando hablamos de evaluación, ¿sí? Bueno, está referido básicamente al monitoreo. Existe ya, cuando nosotros salíamos a campo, lógicamente salía la parte, las cosas han ido cambiando poco a poco. Yo estuve del 13 al 19, ¿sí? Y lógicamente, y me parece que está bien, o sea, el OEFA desde su inicio ha ido, de cierta manera, conociendo, implementando varios modelos, varias formas dándole varios enfoques, ¿no? Inicia con un trabajo de repente un poco represivo, correctivo, ¿no? Que en verdad no dio mucho resultado, porque lógicamente había la resistencia de parte de las empresas, ¿no? De los administrados. Ustedes saben que están lógicamente dentro de la Sociedad Nacional de Industria, y ellos tenían sus reuniones, y había un cierto malestar, enfrentamiento por la forma como nosotros lo fuimos, se fue desarrollando. Y luego pasó ya a otro enfoque, ya un enfoque un poco más moderado, entendiéndose de que lógicamente requería, sí, con la firmeza que corresponde hacer la supervisión y la fiscalización, pero igual, teniendo en cuenta de que es un nuevo modelo, un nuevo sistema, y que se necesitaba escuchar también a la otra persona y trabajar de manera un poco más
más armoniosa, ¿no? De tal manera que el trabajo sea fructífero. Entonces ya pasamos de lo correctivo, pasamos a lo preventivo, ¿no? A la capacitación, a hacer trabajo de concientización, de sensibilización. Y bueno, eso fue dando fruto, ¿no? Entonces, y de igual manera, anteriormente se hacía trabajos solamente que correspondía al supervisor, ¿no? El supervisor, y, y bueno, el supervisor era todo, ¿no? Era evaluador, era fiscalizador. Acá cabe precisar algunos temas, ¿no? Supervisión con fiscalización es totalmente diferente, porque supervisión no es más que hacer acciones de verificar el cumplimiento de los compromisos ambientales, ¿sí? Más no sanciona. ¿Sí? Quien sanciona es el fiscalizador, porque el fiscalizador ya tiene ya un cuadro ya de infracciones y un cuadro de sanciones. Pero lógicamente, cuando tú haces supervisión, ya de cierta manera ya vas conociendo, vas adelantándote, vas teniendo una proyección, cuál es su calificación, cuál es su estado de esa empresa. Si ya va a tener 1, 2, 3 incumplimientos, ya estamos hablando ya de una posible ya sanción, ¿no? Pero bueno, para no salirnos de ello, ¿qué cosa es el área de evaluación? El área de evaluación no es más que realizar este monitoreo, ¿sí? Hacer un seguimiento, ¿sí? En base a valores que le da ¿no? los equipos y los análisis de laboratorio. Ya, o sea, tenemos el agua, el suelo, el ruido, el aire, que requieren saber cuál es su estado. Y para ello está capacitado pues, el profesional el evaluador, que nosotros le llamamos monitor. Entonces, hoy en día ya salimos con un monitor, ya salimos con un evaluador. Ya. El evaluador tiene toda esa capacidad, esa destreza para hacer este trabajo, ¿no? Y bueno, luego viene lo que es el supervisor, ya lógicamente hace un trabajo de seguimiento para el cumplimiento de sus compromisos ambientales y medidas también administrativas. Más adelante lo vamos a detallar. Eso es básicamente el supervisor, y el fiscalizador ya comprende la facultad de investigar la comisión de infractores de posibles infracciones administrativas e impone sanciones, ¿no? Entonces tenemos los tres campos: el evaluador, supervisor y fiscalizador. Fiscalizador lógicamente es más la parte legal. Entonces ha habido un momento en que hemos salido a trabajar en conjunto a campo, ha salido un monitor, ha salido un supervisor y ha salido un fiscalizador, que es un abogado, ¿no? Entonces los tres hemos salido en equipo, pero mayormente la parte de fiscalización se desarrolla en gabinete, en oficina. Acá tenemos lo que es la supervisión ambiental, ¿sí? Nos podemos preguntar nosotros qué cosa es, pues, ¿no? La supervisión ambiental o el supervisor, qué es lo que desarrolla, qué cosa es lo que hace, pues, ¿no? Entonces, acá, ¿en qué consiste? Bueno, son acciones de seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones fiscalizables. Ya, claro, entonces, acá una recomendación también, cuando, creo que esto de acá lo aprendí también, ¿no? Cuando uno hace trabajos en campo o en alguna empresa, ¿no? Alguien por ahí bueno, me orientó, y eso es bueno a veces las amistades, y eso a ustedes lo transmito. Hay que conocer algunas partes muy elementales, muy importantes para nuestra gestión en nuestra empresa. Debemos conocer en primer lugar cuál es el proceso, ¿no? Si te hace un proceso de transformación, de extracción, ¿no? Deberías saber, ¿no? Cuál es el proceso de curtiembre, de bebidas, de ladrillos, ¿no? De cemento, de mina, de pesca. Deberíamos saber el proceso, ¿sí? Todo eso ahí deberíamos conocerlo. Deberíamos también nosotros conocer qué estudio ambiental tiene la empresa. Es un MIA, es un PAMA, es un DAM, y más que saber qué estudio, saber cuáles son los compromisos, ¿sí? Y los compromisos a los cuales se ha visto obligado, se ha comprometido, digamos así, vale redundar, el administrado, el titular, y también los compromisos que no solamente están en el estudio, sino también están en la normativa, ¿sí? Entonces, es importante conocer estas tres cosas, ¿no? El proceso, tus compromisos de tu estudio, y también los compromisos, las obligaciones que están en la normativa. Estas tres cosas fundamentales, y con eso nos ubicamos. Ya, señores,
Entonces, el supervisor hace eso, ¿no? Acciones de seguimiento y verificación de los cumplimientos de las obligaciones fiscalizables de tu estudio y de la normativa. Además de eso, también hace otra labor, tiene otra función, la imposición de medidas administrativas que son preventivas, actualizaciones del IGA, etcétera, etcétera. Y un enfoque de cumplimiento normativo, prevención y gestión de riesgo. ¿Ya, señora? Entonces, este de acá es su función o es supervisión propiamente dicha, ¿no? Acá, ¿cuál es la finalidad de la supervisión? Verificar la verificación, ¿sí? La verificación de las obligaciones fiscalizables de los titulares, promover la subsanación voluntaria de los incumplimientos de obligaciones fiscalizables. Ya con ello, nosotros ya podemos garantizar una adecuada protección ambiental, porque de eso se trata, ¿no? Nosotros cuando salimos de oficina, lógicamente hacemos todo un trabajo en gabinete previamente, ¿no? Nos agenciamos, bueno, ya tenemos ya un Planefa que lo tiene Lima ya de todo el año, ¿no? Por ejemplo, un Planefa 2019, 2020, 2021. Ahí está contemplado todas las plantas, ¿no? Que van a ser visitadas, ¿no? Ya están programadas, ya. Y lógicamente, si a mí me toca salir en marzo a una planta X, lógicamente yo tengo que agenciarme de ese estudio, ¿no? Y lógicamente ver cuáles son sus compromisos, ¿no? En el tema ambiental, y no solamente compromisos que puede estar en el estudio, puede estar en una constancia, puede estar en el informe, puede estar en la resolución directoral. Entonces es muy importante que el supervisor, ¿no? Y también ustedes, y también hablamos de los gestores, los compromisos están no solamente en el estudio, ¿sí? A nosotros cuando bueno, hablé acerca de la certificación, que es el permiso que te dan para que inicies tus operaciones, porque está bien en forma y fondo, ¿sí? Hay que revisar bien, porque esa autorización ya para que tú puedas operar, te dan a través de una resolución directoral, ¿no? Si es en este caso de industria, será produce, ¿no? O la resolución directoral 005-2020 produce. Y en esa resolución de directoral, señores, hay unos compromisos ambientales, hay que leer eso. Y muy aparte de eso, también esta resolución viene acompañado de un informe. En el informe también hay compromisos. Entonces hay que leerlo. Luego viene ya una constancia de verificación. Es decir, tú presentas todo este estudio y en gabinete lo dan el visto bueno y te dan tu certificación. Pero el ministerio te dice, un momento te dice, ¿sabes qué? Bueno, en gabinete he visto que está todo bonito, forma y fondo, ya tienes 20, ¿no? Como se dice, pero luego nosotros te vamos a visitar. Y entonces esa visita ya es en campo. Entonces lo que tú tienes en el estudio tiene que ir de la mano, ¿sí? Tiene que ser compatible con lo que tú encuentras en campo al momento de tu constancia. Entonces te emiten una constancia y ahí te hacen saber, de repente en ese momento, no sé, se te pasó al evaluador de Produce y tú tenías 10 compromisos y ya se dio cuenta que es necesario, ¿sí? Por la magnitud del trabajo que vas a desarrollar, 2 compromisos más, entonces en tu constancia vas a tener 12 o 2 adicionales. Entonces hay que leerlo también ese diseño. Entonces, esas cositas nosotros como supervisores y fiscalizadores nos dábamos cuenta, extraíamos compromisos de todos esos, de la razón cultural, del informe, de la constancia, no solamente eso, señores, también de la normativa y también de algunas medidas preventivas, de alguna denuncia, ¿no? Todas esas cosas es importante tenerlo presente. Y bueno, eso tiene que ver o de esa manera aseguramos nosotros pues una conducta buena de parte del administrado. Estos son los principios, señores, de la función de supervisión. Costo, eficiencia, coordinación, integración, orientación de riesgo, preventivo y correctivo, profesionalismo, promoción del cumplimiento, regulación responsiva, supervisión basada en evidencia. Todo esto de acá, todos estos principios, el supervisor debe conocerlo, ¿sí? El supervisor debe estar en la capacidad, ¿sí? De conocer todo eso de acá. Desde el momento que uno hace su planificación, hace su plan de supervisión, señores, ya está haciendo un trabajo ya en gabinete, y que es muy importante, porque de esa manera nosotros ya vamos gestionando, a través ya de la parte ya
de la parte ya administrativa, representa en nosotros hacer un trabajo en campo, un gasto para el Estado. Entonces, lógicamente, tiene un costo el trabajo de supervisión que vas a realizar. Y lógicamente se entiende que este costo debe estar reflejado también en hacer un uso responsable de los recursos. Y más que eso, hacer un trabajo lo más eficiente y lo más eficazmente posible, ¿no? O sea, yo te voy en representación del Estado, ya tienes un costo, ¿sí? Pero el costo-beneficio debe estar reflejado en hacer un buen trabajo. Vas y recepcionas toda la información y tiene que ser de buena calidad, ¿no? O ser una reciprocidad, ¿no? Porque hacer todo este gasto necesario y luego venirse con la mano vacía, ¿no? Eso lo vamos a ver también porque acá hay un caso muy particular, digo, ¿no? Bueno, a mí no me ha pasado, siempre he tratado de ser tolerante, prudente, pero han habido casos de lo que el supervisor se hace todo un gasto operativo para que vaya el supervisor desde Lima a Piura, a Sullana, o a Chimbote, o hacia Arequipa, o hacia Moquegua, y toca la puerta al administrado, no lo atiende, le dice, ¿sabe qué? 5 minutos, te estuve esperando, es mucho tiempo, y levanta un acta de constatación, dando cuenta de que no ha tenido la respuesta, no ha sido atendido. Entonces a mí no me parece bien ese trabajo, ¿no? Porque te vienes con la mano vacía, todo un gasto, toda una logística para que al final te vengas de vacía. Me parece que hay que ser bien profesional en ese sentido. Bueno, a mí no me ha pasado, he tenido que ser bastante tolerante. Y coordinación interinstitucional también es importante, porque no solamente es el OEFA, tienes que muchas de las veces coordinar con el ANAM, tienes que hacer coordinaciones con los gobiernos regionales, con los gobiernos locales. Entonces tiene que haber una coordinación entre instituciones para que el trabajo sea mucho más eficaz, porque también vas a tener algunos datos, alguna información adicional acerca de esa empresa, ¿no? La integración de la información lógicamente tiene que tú adquieras, tiene que ser consolidada y tiene que ver acá mucho con los principios de imparcialidad y la confidencialidad, ¿sí? De la información que tú recabes. Orientación a riesgos, bueno, igual, ¿no? Evitar algún riesgo, ¿no? De tipo ambiental que pueda estar, ¿no? De repente algún componente, ¿no? Agua, suelo, ruido, con un peligro, un riesgo potencial, ¿no? De ser afectado. Preventivo y correctivo, ya le dijimos, preventivo, también nosotros recomendar, asesorar, no instruir al administrado, mira, ¿sabe qué? Estoy viendo este trabajo, me parece que deberías tomar estas acciones, estoy previendo antes de, y correctivo cuando ya he visto, he observado, ¿no? Un daño, una mala práctica, y obviamente tú tienes toda la potestad de decir lo corrige, entonces tú lo puedes decir, ¿sabe qué? Prevén esto o corrige esto. Ya, profesionalismo, ya hablamos, promoción de cumplimiento igual, regulación responsiva igual, y basada en evidencia. Todo, señor, el trabajo que se realice en evidencia que tiene que ser a través de fotos, videos, documentos, registros, todo eso es válido para sustentar el trabajo. Acá están los tipos de supervisión y los tipos de acción de supervisión. La supervisión puede ser regular o puede ser especial. Y los tipos de acción puede ser in situ o gabinete. Entonces, regular, ya le dijimos, hay un plan, ¿sí? Hay un plan, el tema de evaluación y verificación ambiental, que se llama así, sus siglas, plan EFA. Es de todo el año. Entonces, acá están ya contemplado, ¿sí? Programado acciones que se van a realizar en todos los meses, ¿no? Y también el tipo de plantas, ¿no? Lugares donde se van a desarrollar. ¿Sí? En cambio, la especial es, bueno, vale decir también que la regular es inopinada. En cambio, la especial puede ser inopinada o puede ser programada. ¿Sí? La especial, lógicamente, va por un caso muy en particular, ¿no? De pocos días, algo puntual nada más, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, eso es regular y las especiales, ¿no? Tipo de supresión in situ o en gabinete. Tanto la regular como la especial puede ser en ambos, ¿no? La regular, in situ, cuando hacemos todo un trabajo de buscar esta información, estamos haciendo un trabajo en gabinete y cuando ya salimos a campo es in situ. Lo mismo la especial. Hoy en día, por ejemplo, por este tema de emergencia sanitaria, ¿sí? Se está haciendo solamente en gabinete. No hay salidas a campo por parte del OEF. ¿Se dan cuenta? Entonces, in situ no, por el momento no, pero sí gabinete.
Acá están las supervisiones especiales. Cuando se da una supervisión especial, se da por 5 motivos: por una emergencia, por una denuncia, por solicitud de intervención, por terminación de actividades, por verificación de medidas administrativas. Emergencia, sabemos, ¿no? A mí me ha pasado, por ejemplo, cubrir dos emergencias ambientales en Puerto Malabrigo y fue en Carquín, Huacho. Ya lo uno por emisión de material particulado, ¿sí? de los molinos, que lógicamente ahí hubo un problema operativo, ¿sí? En los equipos, en el exhaustor, lógicamente no hubo un buen control de parte del operador y todo el material particulado se regó por ahí, por orilla de playa, y lógicamente ellos tuvieron que hacer un informe preliminar y un informe final de los hechos, ¿no? Pero se dio cuenta dentro de las 24 horas a l'OEFA de lo que contempla una estructura, ¿no? Entonces, esa emergencia lo atendí, también atendí otra emergencia allá, como le dije, en Carquín, pero que tenía que ver ya con algunos efluentes industriales, básicamente agua de limpieza que estaba llegando a orilla de playa. Entonces, eso fue una emergencia. Entonces, lógicamente, tú como supervisor tienes toda la capacidad de realizar esta emergencia, lógicamente buscando una serie de información para que te puedas ubicar y tener un alcance mayor de qué se trata, ¿no? Una denuncia, algo parecido, una denuncia, bueno, una planta fue denunciado, lógicamente, por vertir un efluente que emanaba mundo, ¿no? Entonces, igual en esta denuncia ya participó el Ministerio Público, ¿no? El Ministerio Público a través de la Fiscalía de Medio Ambiente, hoy ya tenemos bastante, lo más importante es el Ministerio Público. Hay varias fiscalías especializadas, hay en el tema ambiental, en el tema de recursos naturales, hay para la deforestación, hay para la minería informal, hay para de corrupción. Es muy importante el trabajo del Ministerio Público que realiza, ¿no? Y esta denuncia también estuvo acompañado con la policía, ¿no? Es un trabajo muy conjunto, estas cositas, entonces hemos tenido la buena, yo llamo así buena suerte, que aprendes bastante, aprendes un montón de cosas. Y la solicitud de intervención, acá lógicamente también igual hay algunas actividades que son consideradas legales o están fuera de ley, que requiere tomar acciones inmediatas para que se formalice. La terminación de actividades, hay casos también en Moyenzo, que una planta ya terminó sus actividades, no sé, este negocio, ¿no? Solicitó a la UEFA de que le hagan acción para hacer su plan de cierre, ¿no? Un plan de cierre total. Y lógicamente el plan de cierre debe conllevar acciones encaminadas a dejar a que el administrado se encargue de dejar casi la misma condición de punto, ¿no? Y por eso se encuentran las administrativas y el carácter particular. Vamos a ver ya tenemos supervisiones administrativas. Es un tema muy especial del Consejo Directivo 006-2009. El reglamento de supervisión contempla algo nuevo comparado con otros reglamentos anteriores acerca de la supervisión orientativa. A ver, señores, habíamos hablado de la supervisión regular, que todo lo que tú logres tienes que plasmarlo en una supervisión para que luego sirva como un insumo para la supervisión. Lógicamente tú vas a poder, ¿no? Según lo que tú consignes, si ya corresponde de repente un riesgo leve, un riesgo moderado o un riesgo hacia la dirección de fiscalización del SAI, ¿no? Pero bueno, hablamos de las predicciones orientativas. ¿Qué es esto? Las predicciones orientativas tienen procesos, ¿sí? Lo que básicamente hay empresas que reciben tienen su fiscalidad. Entonces, como se puede decir, yo voy a una planta X, lógicamente se puede asumir, entender de que al momento yo de ingresar veo una mala práctica, ¿no? Lógicamente, por ser empresa nueva y no haber sido como que se puede entender que ha tenido desconocimiento, ¿no? Qué cosa está permitido o no da para su gestión, ¿sí? Entonces se le da una instrucción, de bueno, mira, una instrucción, profesores, como fiscalizadores, sobre el compromiso dice otro, y bueno, le engañamos a para que esté de preaviso, de tal manera que no sabe, no sabía, conocía que estaba de tribunas y obligaciones, y bueno, entonces esa es la finalidad, ¿no? Lógicamente, de acá tiene que ver con el riesgo, con la práctica que tú estás desarrollando. Porque de repente yo veo una aceleración, ¿sí? Es un acento peligroso, no tiene inventariado, no hay de repente cercado, toda la información que corresponde, no la declaración porque son residuos peligrosos y no presentados de manera. Cositas como cosas que son leves, puede quedar como alguna recomendación a decir, ¿no? Pero si yo veo que durante el desarrollo veo gente que no están tratados, lógicamente, ¿no? Y sin tratar, están siendo batidos a algún cuerpo natural, un lago, una laguna, un río, porque pues esto implica ya
una medida administrativa preventiva, ¿no? Más aún si de repente es por un tema de emisiones, ¿no? De perjudicar al ambiente, más de tus emisiones, porque no solamente al ambiente, sino también a la persona. Entonces es muy más complicado. Entonces, emisiones, efluentes, que ya tiene riesgo potencial, algún cuerpo de agua a la persona, a la salud de la persona, es igual, es su acto ejemplar. Eso es algo así, ¿no? Es un poco más de la normativa, bueno, la decisión de sector, ya mencionamos, ese es un plan experimental. Tiene tres campos de parte, lo que es la planificación, la ejecución y los resultados. ¿Qué cosa que debe contener el trabajo de planificación? Lógicamente, eso de acá tiene que ver con la planificación, ya le establece, no es especificar cosas que no son de supervisión, sino una de obligaciones fiscalizables, así le llamamos nosotros. ¿Ya? El plan de supervisión sí, es un documento general en el cual están contemplados la planta, la ubicación, ¿no? Qué actividad desarrolla, cuáles son sus compromisos, si tiene denuncias, ¿no? Cosas como eso debe estar contemplado acá, si tiene, se le va a realizar monitoreo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cosas como esas